Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Pathshala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad imparto asignaturas de lengua, literatura e historia de España, como por ejemplo literatura española medieval o literatura española del siglo XX contemporánea. En este módulo vamos a hacer un repaso de los 5 primeros módulos que han dado comienzo a este paper y que han servido como una introducción a la literatura colonial hispanoamericana. En primer lugar, vamos a repasar el tema de los límites temporales y espaciales que recogen los diferentes movimientos literarios en la América sometida a la corona española, que comprendía desde la primera mitad de los Estados Unidos aproximadamente hasta el sur de Argentina. Y el tema de las literaturas prehispánicas, la literatura inca, la maya y la azteca. En segundo lugar, vamos a repasar el tema de la historiografía de Indias y de sus características como género literario, y vamos a volver a reflexionar sobre el significado de relación, carta relatoria y crónica o historia de Indias. Y vamos a ver las características que rodean a estos 3 tipos de narraciones, como por ejemplo el yo subjetivo del autor o la intertextualidad. Para finalizar, reflexionaremos brevemente sobre el porqué de los escritores al realizar los textos historiográficos. También vamos a hacer un repaso del elemento maravilloso en la conquista de Indias, es decir, a la fantasía y mitología que rodeó la llegada al Nuevo Mundo y el imaginario que se creó a través de los textos y cartas de los cronistas y los textos historiográficos. En tercer y último lugar, repasaremos 2 figuras importantes para la historiografía de Indias, tanto por sus acciones como por sus escritos, Cristóbal Colón y Hernán Cortés. Vamos a estudiar los escritos relacionados con la figura de Cristóbal Colón, que nos han llegado muy fragmentados y de forma indirecta. Por otra parte, también vamos a repasar las cartas de relación de Hernán Cortés al emperador Carlos V, a través de las que nos ha llegado información muy importante sobre el proceso de la conquista de México. Así pues, sin más dilación, vamos a pasar al primer apartado de nuestro módulo, que se titula La literatura prehispánica y la literatura colonial. Tiempos, espacios y escrituras. Desde el punto de vista de los estudios literarios, siempre ha existido un debate sobre la identidad de la literatura hispanoamericana, y es que hay que separar la identidad personal de la identidad literaria de las obras. Hay quienes defienden que desde el punto de vista geográfico es una literatura americana, pero desde un punto de vista político y lingüístico es literatura española. Esto se ve desde una perspectiva diacrónica. La pregunta que debería hacerse es: ¿la persona que escribe en México en el siglo XVI cómo se siente? ¿Cuál es su identidad? La idea de que la literatura colonial es americana y no española no se consolida hasta el siglo XX. Esto se debe a que hasta el siglo XIX no habían nacido la mayoría de las naciones americanas independientes, que traen consigo una mayor identidad patriótica. Además, la historia de la literatura como disciplina académica no nace hasta la mitad del siglo XIX. El espacio geográfico en el que nos centramos al hablar de literatura colonial se acota desde la mitad de los actuales Estados Unidos hasta lo que hoy se conoce como la Patagonia, en Argentina, aunque es un espacio que ha cambiado significativamente a lo largo del tiempo. El territorio se dividió en 2 territorios: el Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú. Al hablar de literatura colonial, también hay que tener en cuenta la literatura de España, ya que muchos autores se entrelazan entre ambos continentes. Vamos a hablar ahora sobre la literatura prehispánica. Las culturas más avanzadas, como la azteca o la inca, tuvieron sus propias manifestaciones culturales, artísticas y literarias, como se puede ver más concretamente en el paper 15, que trata sobre historia de Hispanoamérica. Pero no se pueden ni se deben valorar desde un punto de vista europeo, ya que las circunstancias y presupuestos son totalmente diferentes.
Los mayas sí llegaron a desarrollar una escritura fonética, pero se utilizó más que nada para realizar listados de nombres de personas y lugares, o describir prácticas de medicina, botánica, etc., y no tanto para escribir textos literarios. Estos textos nos han llegado de manera muy fragmentada y precaria hasta nuestros días, de diferentes maneras, bien a través de transcripciones de las lenguas originales, bien a través de los españoles, que tomaron nota y transcribieron algunos textos literarios indígenas y fueron traducidos al castellano, fijándose por escrito de esta manera. También una parte ha llegado conservada de manera oral a través de la población indígena. En la época colonial se quiso salvaguardar la cultura maya y se transcribieron muchos textos en un intento de conservar sus tradiciones. También se redactaron muchos textos genealógicos para demostrar el linaje de la nobleza y la realeza y evitar la usurpación del poder. La literatura maya que ha llegado hasta nosotros es sobre todo de temas mitológicos y se establece en esta época colonial. Por tanto, está llena de influencias hispanas y cristianas. Destacan obras como el Popol Vuh, que es una especie de miscelánea que trata varios temas y es hoy en día la obra de referencia de la religión maya. Otra gran obra es el Chilam Balam, 18 libros escritos por Chilamop, sacerdotes de alta jerarquía, y también habla de temas mitológicos y religiosos. Se piensa que ambas escrituras, azteca y maya, mantenían una estructura similar, aunque los estudios que se han hecho sobre las respectivas lenguas dan como resultado que no estaban muy relacionadas. Los aztecas cuidaron mucho su literatura, que como hemos dicho estaba ligada a la religión. Tenían bibliotecas, escuelas y lugares donde se enseñaba a interpretar su literatura de manera oral, y escribían dicha literatura en códices llamados amoxlis, de piel de venado o de papel amate, hecho con cortezas de árboles. Los aztecas distinguían dos tipos de géneros literarios: el cuical, equivalente al verso, y el tajoli, equivalente a la prosa. Por último, para concluir, vamos a hablar brevemente sobre los incas. Ellos utilizaban la lengua quechua y no se desarrolló una escritura, pero sus hablantes utilizaban quipus, unas cuerdas atadas de diferentes maneras, cuyos intérpretes descifraban y extraían su significado. Los incas desarrollaron también el género teatral y realizaron grandes espectáculos en los templos. De todo esto se ha conservado muy poco, aunque parte del teatro inca se filtró y se incorporó al teatro español colonial. La cultura europea acabó impregnada de elementos amerindios. La historiografía, es decir, la disciplina que se ocupa del estudio de la historia y de escribirla, se ha considerado como parte de la literatura en el pasado. Los temas de estudio y el lenguaje utilizado por los autores que reflejan la historiografía eran similares a los autores que escribían otro tipo de géneros literarios. Más todavía en el caso de las crónicas de América, donde se perciben más claramente los rasgos literarios. Para empezar, el narrador suele ser un yo subjetivo que cuenta una historia plagada de impresiones personales, recuerdos y vivencias propias, y todo tipo de elementos que dan a entender al lector que el autor escribe de su propia experiencia. Además, la realidad es que se encontraron los colonizadores, en ciertas ocasiones, les podía parecer similar a otras obras literarias que habían leído previamente, como cantares de gesta o literatura épica, y verse reflejados en ellas. Así, copiar el estilo de estas obras y reproducir sus propias aventuras como si fueran historias épicas. Por otra parte, y unido a esto último, al encontrar un mundo desconocido con multitud de nuevos elementos, cultura, gente y animales para ellos extraña, en ocasiones la única manera en la que el autor logra describir todas estas nuevas sensaciones es a través de un lenguaje poético o literario, recurriendo a veces a tópicos literarios como el locus amoenus o a mitos bíblicos o grecorromanos. Al encontrar el nuevo mundo, mucha gente pensó que entre todas las nuevas maravillas también podían encontrarse todos estos lugares maravillosos
que no habían salido a la luz, pero que estaban todavía en el imaginario colectivo de la Edad Media. Así pues, en la historiografía podemos encontrar todos estos elementos, así como una gran variedad de obras. Existen grandes diferencias en la extensión y el estilo de las obras. Walter Mignolo diferencia entre tres tipos de géneros o tipos discursivos entre las obras historiográficas. 1. La relación. En su origen, una relación es un escrito que realiza una persona para defender sus méritos o para expresar los servicios que ha prestado a alguien y obtener una recompensa por ellos. Tiene su origen en la época feudal. Esto fue lo habitual en la época de la conquista americana, cuando los conquistadores emprendían viajes o empresas en nombre de la corona española, y ésta les exigía una relación de los hechos para recompensarles. Al principio no había ningún cuestionario oficial, pero en 1574 se creó uno con preguntas concretas que tenían que ser respondidas. Este tipo de textos son los que Mignolo entiende como textos de relación. 2. Cartas relatorias. Este tipo de textos se da cuando el autor tiene un remitente concreto, como por ejemplo las cartas que escribió Colón a los reyes católicos. La diferencia entre las cartas relatorias y los textos de relación es que para Mignolo las cartas relatorias son textos libres que no responden a un cuestionario o formulario especial. 3. Crónica o historia. Este tipo de textos no responden a una obligación de contar una historia a otra persona, sino que están destinados a un público amplio. Las crónicas unían el elemento histórico a la vez que el cronológico, y en ellas se encontraban relatos que pretendían contar una exposición detallada de un asunto de forma cronológica, que trata sobre el elemento maravilloso en la conquista de Indias. Los autores de estos relatos mencionados siempre describen el Nuevo Mundo con descripciones hiperbólicas y fantasiosas, aunque no cabe duda que lo que los colonos españoles encontraron cuando llegaron a tierra americana no era en realidad una tierra fantástica y llena de elementos maravillosos, sino un mundo desconocido para ellos, con animales, plantas y personas que nunca antes habían visto. Por tanto, ante la sorpresa y la falta de referencias europeas para describir lo que estaban descubriendo, acudieron al imaginario popular. Al ser una realidad nunca vista antes, no solo acudieron al imaginario popular, sino también al lenguaje literario y a las imágenes literarias y míticas que habían visto tantas veces reflejadas en los libros de caballerías o en los clásicos de Grecia y Roma, e incluso en la Biblia. Asimismo, cuando estas descripciones llegaban a Europa, el imaginario colectivo también se disparaba, hiperbolizando aún más una descripción que ya era hiperbólica desde el inicio. A finales de la Edad Media todavía se mantenían muchas supersticiones y creencias que provenían de los siglos anteriores, como que la Tierra era plana y que más allá del Océano Atlántico solo había monstruos, criaturas marinas y finalmente la nada, donde un barco podía simplemente caerse al vacío. Esta idea se daba entre la gente común, no así entre los intelectuales, que todavía tenían en cuenta la visión griega de la Tierra como una esfera. Paolo Mignolo nos habla del mito de las antípodas, que está relacionado con la cosmología de la filosofía griega. Este territorio se situaría, según los griegos, en un territorio desconocido, fuera de Europa, Asia o África, y sus habitantes vivirían en el otro lado del mundo, literalmente en las antípodas, justo en el punto opuesto en el que vivimos nosotros. La creencia popular era que los habitantes de las antípodas eran una especie de sombra de los habitantes que vivían arriba, y que imitaban los mismos gestos y las mismas acciones que estos últimos realizaban, pero al revés. Se supone que tenían los pies hacia atrás. Circuló la leyenda de que los portugueses habían encontrado en una playa huellas de gente de las antípodas, pero al seguirlas no encontraron nada. Luego se llegó a la conclusión de que tenían que haberlas seguido al revés, ya que estos seres tenían los pies hacia atrás. Como este tipo de criaturas míticas, se creyeron ver muchas más en América, y vamos a repasarlas a continuación. Empezamos con las amazonas.
El mito de las Amazonas proviene de la antigua Grecia. Se trataba de una tribu de mujeres guerreras de carácter matriarcal. La tradición dice que las amazonas solo admitían a los hombres para procrear con ellos y que solo se quedaban con las niñas que daban a luz, entrenándolas desde pequeñas para el arte de la guerra. Para ello se cortaban el pecho izquierdo para ser capaces de manejar mejor el arco. Cuando los españoles llegaron a América, afirmaron que había pueblos de mujeres guerreras que seguían las mismas costumbres que la antigua tribu de las Amazonas, y por tanto las bautizaron con el mismo nombre, que aparece en el Antiguo Testamento de la Biblia. Siempre ha sido una cuestión discutida, y los hombres han querido encontrarlo desde que supieron de su existencia. Los mapas medievales decían que la Tierra tenía una forma peculiar, y algunos decían que el paraíso estaría situado en el este, cerca de Jerusalén, y el este estaría situado arriba en el mapa. Así pues, los mapas situaban el paraíso por encima del este, en una isla rodeada por un muro de fuego y agua o de densa niebla, o protegida por monstruos. Durante toda la Edad Media hubo marineros que dedicaron su vida a la búsqueda de dicha isla. Para Cristóbal Colón, el paraíso se encontraba en Venezuela, en la desembocadura del río Orinoco. La teoría de Colón parte de la teoría de que la fuente del paraíso se situaba entre los siguientes 4 ríos: el Tigris, el Éufrates, el Nilo y el Danubio, que en otras versiones es el Ganges o el Fisón. Cuando los exploradores describieron el Nuevo Mundo, se barajó la teoría de que el paraíso pudiera situarse en uno de los grandes ríos americanos: el Amazonas, el Orinoco, el San Francisco y el Paraná, del Dorado. Uno de los principales motivos que empujaba a los españoles a iniciar nuevas expediciones era el de encontrar riquezas: oro, piedras preciosas, fama y gloria para ellos y para España. Así pues, desde el principio, la búsqueda de oro fue primordial, junto al descubrimiento de nuevas tierras y pueblos. Lo cierto es que la leyenda del Dorado es una de las pocas que tiene su origen en América. La historia en sí habla de una ciudad dorada construida en oro, donde tanto las casas como los templos serían de oro y las personas lucirían abalorios de este metal. Una de las pistas más importantes que se encontraron sobre el Dorado fue el llamado Cacique Dorado, de la tribu de los Muiscas o Chichas, en Colombia. Parece ser que este pueblo tenía una tradición cuyo gobernante tenía que llevar a cabo antes de ascender al trono, que consistía en cubrir su cuerpo de oro y ofrecer ofrendas de oro y piedras preciosas a su dios. La ceremonia consistía en que, una vez cubierto su cuerpo con el polvo dorado, el futuro cacique tenía que subir a una balsa dorada y navegar hasta el centro de la laguna sagrada de Guatavita, donde tenía que lanzar su ofrenda a las aguas cuando salía el sol y bañarse en ellas. Así, el agua también se teñía de este color dorado, renovando las energías y honrando al sol. Parece ser que esta tribu había dejado de realizar esta ceremonia incluso años antes de la llegada de los españoles, pero al escuchar sobre ella, la leyenda del Dorado cobró todavía más peso. Los documentos más importantes que tenemos sobre este primer viaje a las Américas son las cartas que escribió Cristóbal Colón a la corona. En 1493 se hicieron públicas una serie de cartas. Una de ellas se publicó en castellano, una carta dirigida al escribano de la corona de Aragón, Luis de Santángel. Poco más tarde se publicó en Roma una carta similar, traducida al latín, y esta se extendió rápidamente por toda Europa, siendo traducida a todos los idiomas. Su difusión fue mucho más rápida y amplia gracias a la recién inventada imprenta. Son cartas que no entran a describir los problemas del día a día durante el viaje por mar, sino que describen las maravillas encontradas en las nuevas islas, exagerando sus riquezas. Esta exageración responde al propósito de darle una razón de ser a los gastos derivados de su viaje y confirmar que se ha conseguido el propósito de su visión original, es decir, encontrar riquezas. No es así en cartas posteriores. En su tercer viaje vemos cómo el almirante describe la geografía por la que está navegando y hace reflexiones sobre la gente que vive en las islas y sus maravillas.
Pero aparte de sus cartas, también hubo otro documento donde se detalla la vida diaria de Colón y su tripulación durante el viaje del descubrimiento del Nuevo Mundo, y este es el diario de a bordo que escribió el almirante, que solo nos ha llegado de manera indirecta a través de los escritos de otra persona, Bartolomé de las Casas. La transcripción que hizo este autor del diario de a bordo de Colón es la más fidedigna que tenemos hoy en día. En este texto es importante llegar a diferenciar las dos voces de los autores, ya que no es solo una transcripción directa del diario original, sino que de las Casas hace un resumen crítico del mismo, en el que introduce opiniones personales que casan con sus objetivos. Ninguno de los dos libros son escritos finales, sino que solo son manuscritos y están llenos de tachaduras y notas al margen. Otra fuente importante para estudiar el diario de Colón sobre el primer viaje es una obra que escribió su hijo natural, Hernando Colón, sobre su padre, y se llama La historia del almirante. Hernán Cortés escribió 5 cartas de relación dirigidas al emperador Carlos V, explicando en ellas el proceso de la conquista de México. La primera carta se perdió y fue transcrita por el Cabildo, el grupo de vecinos que regía la ciudad de Veracruz. Esta primera carta de relación es la más breve de las 5 y describe las nuevas tierras. También hace especial hincapié en la necesidad de crear la villa de Veracruz y el nombramiento de Hernán Cortés por sus soldados como capitán general y justicia mayor, título que daba valor y credibilidad a la empresa que el explorador estaba liderando. También en esta carta se describen los sacrificios humanos llevados a cabo por la sociedad azteca, y se tiene en cuenta de esta manera el interés religioso de la conquista, ya que Cortés da a entender que los indios de esta zona deberían ser bautizados e iniciados en la fe católica. En la segunda carta, Cortés no solo justifica sus acciones en la conquista de México, sino que también da una extensa explicación de los hechos acontecidos desde su llegada, las alianzas, los nuevos lugares que ha visitado, y es uno de los relatos más importantes de la carta, la descripción de la ruta hacia la gran ciudad azteca, la entrada a la ciudad de Tenochtitlán y la matanza del Templo Mayor después de su encuentro con Moctezuma en la Noche Triste. En 1522, fecha de la tercera carta, la conquista de la ciudad de Tenochtitlán ya se había completado, y en ella se dan los detalles de cómo se dio el proceso y de las batallas que surgieron en relación. En ocasiones, la carta nos recuerda a las estructuras y características de las novelas de caballerías. Por su parte, la cuarta carta, firmada en Tenochtitlán, esta carta cuenta el resto de las campañas llevadas a cabo después de la toma de la gran ciudad, con el objetivo de una expansión territorial. También relata la campaña de la expedición a Guatemala, dirigida por Pedro de Alvarado, y la expedición de Cristóbal de Olid para buscar un lugar por el que pasar hacia las islas Molucas. En este punto, Cortés muestra su sospecha de que Cristóbal de Olid es un traidor. Por último, en esta quinta carta, Cortés confirma la traición del capitán Cristóbal de Olid en su expedición hacia Honduras, así como su propia expedición hacia el territorio para atajar la conspiración y la rebelión. Y con esto terminamos del repaso de los 5 primeros módulos con los que hemos comenzado este paper 13 que trata sobre la literatura colonial hispanoamericana. Muchas gracias por habernos escuchado.